Bien, hola chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy comenzamos una experiencia de aprendizaje nueva, que es la experiencia de aprendizaje número 6. Rápidamente vamos a ver qué recorrido vamos a hacer en esta experiencia de aprendizaje. Comenzamos siempre con el reto. Recuerden con el reto que en este caso es elaborar prototipos ecológicos con la finalidad de reemplazar el plástico y también para mejorar la economía de la familia. ¿Qué recorrido vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar con la actividad número 1, donde vamos a formular el desafío y vamos a recoger la información, ¿ya? Para saber cuáles son los problemas que genera justamente los envases plásticos, ¿ya? Una vez que nosotros hemos elaborado esa actividad, vamos a pasar a la actividad número 2, donde vamos a generar alternativas de solución, ya que puedan reemplazar los envases de plástico. 3. Vamos ahora a prototipar y evaluar en este caso la idea ganadora, la idea de solución ganadora, incorporando los aportes de los usuarios. Finalmente, lo que vamos a obtener es un producto. Este producto nos va a servir a nosotros para poder, en este caso, vender o comercializar y para mejorar la economía de las familias. Entonces, este es el recorrido que vamos a hacer en esta sexta experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Continuamos. Estamos en el área de educación para el trabajo. Es importante también que ustedes puedan entender la magnitud de lo que significa pues cuidarse frente a la pandemia y a este virus que nos afecta todos los días. También hacerles recordar las normas de las aulas virtuales, ya, de las aulas virtuales que nos permiten en este caso tener claras las ideas y además mantener el respeto dentro de este entorno que nos ayuda a todos a llevar un ambiente armonioso. Importante también resaltar cuando ustedes ingresan al aula Meet o al WhatsApp, poder identificarse con sus datos completos y dentro del horario establecido, en su horario que se le ha enviado en marzo. Ya la competencia que venimos trabajando es la que gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, las capacidades, en este caso trabajamos propuesta de valor, aplicabilidades técnicas y ahora le vamos a agregar el trabajo cooperativo, ¿no? Con la finalidad de conseguir metas y objetivos. El propósito de la clase de esta semana es que los estudiantes redacten su pregunta retadora y su desafío en función al tema y además que tengan la capacidad de recoger información de los usuarios, ¿ya? El producto ya saben que es cualquier prototipo que reemplace el envase plástico o los envases plásticos para mejorar los ingresos económicos de las familias. Recordarles también que el título de la sexta experiencia de aprendizaje es el siguiente: elaboramos prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar ingresos económicos y familiares, ¿ya? La actividad que nos corresponde esta semana es la actividad 1, que es del 30 al 3 de septiembre, donde vamos a formular el desafío, vamos a recoger la información sobre los problemas que generan los envases plásticos. Ya posteriormente estaremos desarrollando los dos temas o las 2 semanas que nos corresponden. Entonces, esta experiencia de aprendizaje comienza el 30 y termina el 17 de septiembre. Nuestro tema vamos a formular el desafío y vamos a recoger la información y vamos a definir el problema sobre lo que generan los envases plásticos. Recuerden también que nosotros trabajamos bajo la metodología del Design Thinking, que vamos a definir el problema y también trabajar la etapa ya, entonces vamos a trabajar empatizar, ya. La evidencia de esta semana es pues que ustedes redacten el desafío y que recojan información, es decir, que elaboren su entrevista y puedan recoger la información de los usuarios que necesitan. Ahora, uno de los puntos importantes también
es hacerles recordar de que nosotros, bueno, los docentes, cada uno de nosotros tiene un instrumento de evaluación. En mi caso es una lista de cotejo, ya que me va a permitir evaluar el proceso de aprendizaje, el proceso de participación, el proceso de entrega de evidencias y el proceso de asistencia durante las clases virtuales. ¿Ya? Así que vamos al desarrollo del tema. En este caso, bueno, vamos, hola estudiantes, bienvenidas y bienvenidos. En esta experiencia de aprendizaje nueva vamos a desarrollar, en este caso, buscar crear envases ecológicos para reemplazar el plástico. ¿Ya? Así que continuamos. En esta actividad formularemos un nuevo desafío para explicar la metodología del Design Thinking. Para ello recogeremos información aplicando la entrevista libre a los usuarios y usuarias siguiendo una secuencia y teniendo algunas recomendaciones. Para ello, miren, acá tenemos, por ejemplo, algunos modelos de envases ecológicos que nos van a servir a nosotros como referencia para darnos una idea de lo que buscamos como resultado en esta sexta experiencia de aprendizaje. Para ello, vamos a partir de la situación significativa. ¿Qué significa la situación significativa? Significa el problema, de dónde vamos, de dónde estamos partiendo, ¿no? Y significa la problemática en general. Por eso, ¿de qué situación en qué situación estamos, ¿no? ¿En qué situación estamos? Y vamos a leer. Entonces dice, ¿bajo qué contexto estamos? En la actualidad, el número de reportes de contagios sobre el COVID-19 son diversos en todas las regiones de nuestro país. Como consecuencia, la población ha reaccionado con diferentes acciones y actitudes para sus cuidados. Esto ha generado que, para evitar contagios en esta pandemia, los pobladores y las pobladoras de las regiones han hecho uso desmedido de los envases de plástico, generando un impacto negativo para el ambiente. Entonces se dan cuenta, esa es la problemática, que a consecuencia del virus, del COVID-19 y del exceso de cuidado que ha tenido la gente, lo que ha conllevado es que demasiado incrementemos el uso del plástico o de los envases de plástico, ya sea para los productos o para cualquier otro tipo de uso que le hayamos dado, y al final lo que hemos causado es que se haya incrementado, se haya aumentado, es que estamos usando el plástico en cantidades muy grandes, que al final lo único que estamos consiguiendo es contaminar más. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en los mares, en los ríos, en los mismos parques de las mismas ciudades, llenos de mascarilla de envase de plástico, de guantes, de protectores faciales, en realidad de muchos objetos que son envases de plástico. Ya. Ante ese problema, ante esa problemática, ¿qué rol tienen los estudiantes? Entonces, para ello nos preguntamos nosotros como estudiantes, ¿qué prototipos ecológicos podemos elaborar que permitan reemplazar los envases de plástico para generar ingresos económicos en la familia? Ahí tenemos algunas imágenes que pueden apreciar ustedes, para que vean la gran cantidad de contaminación que estamos causando a nivel nacional o tal vez mundial. ¿Ya? Para ello vamos a redactar un desafío, ¿ya? Para ello, ¿qué te dice? Para redactar el desafío de cómo crear envases ecológicos para reemplazar los envases de plástico, debemos aplicar la fase empatizar y recoger también la información.
Recuerda que tu desafío debe tener, en este caso, varias soluciones, tiene que ser enfocado a varios usuarios y además tiene que ser enviable. ¿Ya? Vamos a redactar el desafío. El desafío, por ejemplo, ¿qué productos podríamos diseñar? Miren, tenemos acá, yo les he hecho dos modelos de desafío, dos ejemplos. Uno dice, ¿qué productos podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los envases de plástico para transportar alimentos, nuestros alimentos? Desafío número uno, ejemplo número uno. Ejemplo número dos. Elaborar bolsas biodegradables o reutilizables que reemplacen el plástico buscando mejorar la economía familiar. Y mira, ahí tenemos una fotografía que nos ayuda o nos va a ayudar a ¿qué? A poder crear nuevos envases de ecológicos para reemplazar los de plástico. Entonces, continuamos. Ahora vamos a entrar de frente a la fase empatizar. Dentro de la fase empatizar, estamos trabajando en la fase número 1, que es la fase empatizar, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a recoger la información de los usuarios con la técnica de la entrevista libre. Tú tienes que sentarte, tienes que hacer tu entrevista. ¿A quiénes les vamos a aplicar? Pues vamos a aplicarle primero a la familia y al entorno más cercano que tengamos acceso, o tal vez puede ser a través de el WhatsApp o de alguna otra red social a nuestros familiares que no viven en nuestra casa, ¿no? En esta fase debemos ser empáticos para conocer los problemas de los usuarios, para saber qué cosa se necesita, es decir, qué cosa necesitan esas personas, ¿ya? Ahora entramos a la fase del design thinking, que es enfatizar, y aplicaremos la entrevista libre, ¿ya? Continuamos. Para ello, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Pues, como siempre, vas a escoger a 4 personas, o 3, mínimo 2 personas, y tendrías que digitar sus datos, el lugar donde es la persona, la hora y la fecha que vas a entrevistar, ¿ya? Escoges mínimo 2 personas para aplicar la entrevista y posteriormente tendrás que crear tu entrevista y aplicarla también, ¿ya? Y aplicarla también. En este caso, yo tengo algunas preguntas, ¿ya? Yo tengo algunas preguntas y he creado una pequeña tabla donde la parte principal, en la parte al inicio, siempre tienen que ir los datos de las personas, ¿ya? Entonces, es decir, es que tú tienes que, por ejemplo, si en este caso yo voy a trabajar con una señora que tiene un bazar, ¿no? Pero tú no sé con quién vas a trabajar, porque al final los envases se necesitan en todos los rubros. Tú de repente vas a trabajar con tu mamá, que es ama de casa, con tu abuelita que vende en el mercado, no lo sé, ¿ya? Y yo en este caso voy a trabajar con una vecina mía que es una dueña de un bazar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué criterios vas a evaluar? Primero, tienes que observar, ¿ya? Observar. Luego, tienes que ver cuáles son las necesidades o problemas que tiene esa persona. Y posteriormente, tú tienes que plantearle qué cosa vas a desarrollar, en este caso, tu proyecto que quieres hacer, para ver qué opinan estas personas o estos usuarios, ¿ya? Para ello, miren, he aplicado la entrevista el 23 de agosto a la señora Didier Oviedo y también esta señora es dueño de un bazar. Muy bien, ¿cómo yo comencé? ¿Qué cosa observé? ¿Ya? ¿Qué cosa observé? Entonces, dentro de la observación, puedo de repente observarle y hacerle la pregunta: ¿qué se podría hacer con los periódicos, las hojas Bond en desuso? ¿Qué se podría hacer? Y bueno, una respuesta que me dio en este caso es que se utiliza para elaborar manualidades ya de modelado y que se observa también de que las personas simplemente queman el periódico o lo botan a la basura o las hojas en desuso. Entonces ahí te das cuenta, ya eso es lo que se observa y lo que me ha dicho la señora. Luego, ¿qué necesidad? Voy y pregunto sobre las necesidades. Le digo, ¿qué necesidad tiene usted
En cuanto a los envases, ¿ya? ¿Qué necesidad tiene usted en cuanto a los envases que sean de bolsas de plástico para que entregue sus productos? Es decir, ¿qué necesidad tiene usted de que los... Muy bien, entonces me dice, ya, ¿qué necesidad tiene usted de en cuanto a que los envases de plástico sean de bolsas de plástico para que entregue sus productos? Entonces, lo que me contestó, sí, tengo conocimiento que las bolsas de plástico causan contaminación. Entonces te dice, por lo tanto, hay una necesidad de pensar en envases que no dañen el medio ambiente y que generen ingreso a las familias. Entonces te dice que bueno, que en realidad sí se podría, que hay la necesidad, es decir, que sí hay una necesidad de crear envases que no dañen el medio ambiente, eso es fundamental. Y luego le hablo yo de mi proyecto de emprendimiento y le digo, ¿qué se podría elaborar aprovechando el uso del periódico y el papel? ¿Ya? ¿Qué se podría elaborar? Y yo después le comento, miren, nosotros somos un grupo de estudiantes que vamos a elaborar sobres, miren, nosotros vamos a elaborar sobres y bolsas biodegradables de periódicos para mejorar la economía familiar. Entonces, ¿qué me contestó? Me dice, bueno, he visto que los periódicos los venden a los chatarreros. Me dice otra vez, y me dice, me parece muy interesante el proyecto de crear bolsas biodegradables porque cuida el medio ambiente del plástico, la salud de las familias y generaría ingresos. Ahí está. Entonces, eso es lo que me ha dicho. Tú puedes hacer algo similar, o puedes agregarle, o puedes quitarle más. Lo importante es que desarrolles y que hagas ver en realidad el problema sobre los envases plásticos. En mi caso, yo he trabajado con esta señora. ¿Y por qué bolsas de periódico y de papel? Porque mayormente los bazares venden lo que es ropa, lo que es juguetes, cosas muy livianas, ¿no? Cosas muy livianas que tranquilamente se puede colocar o transportar en una bolsa biodegradable de periódico o jabón, descartables. Pero de repente si tú vas a ir al mercado, yo no podría pues crear eso porque en el mercado el peso que uno hace de la compra es grande. Entonces ahí tendría que cambiar a otro tipo de bolsa. En este caso, ¿por qué yo les había dicho? Porque en los bazares mayormente se venden productos que no tienen mucho peso, ¿no? Que no tienen mucho peso, que son muy livianos y que tranquilamente podría soportar el periódico y la hoja o hojas bond descartables para crear una bolsa biodegradable, ¿ya? Eso es un ejemplo. Luego, ¿qué tienes que hacer tú? Como reto de la semana, lo primero que tienes que hacer es elaborar tu desafío basándote en los ejemplos que tienes antes. Luego seleccionar los usuarios, las personas que vas a entrevistar, si son 2, 3 o 4. Posteriormente, crear tu entrevista, ¿ya? Y ver a qué persona vas a entrevistar, ¿no? De repente tú tienes a tu mamá que trabaja en el mercado, tienes a tu tía que se va al trabajo y que lleva almuerzo todos los días. ¿Qué tipo de envase querrías tú, ¿no? De que hubiese para que no esté trayendo el plato todos los días, o para que no se le rompa el plato, para que pueda llevar su comida y no contaminar el ambiente, qué sé yo. Son muchas cosas que puedes hacer, enfocarlo. Puedes enfocarlo de repente a una dueña de una ferretería, una dueña de una botica, una dueña de una lavandería, qué sé yo. ¿Por qué? Porque al final en todos lados vamos a necesitar envases para poder distribuir los productos de los negocios, de los diferentes negocios que tú necesites. Ya está, entonces listo. Y por último nos vamos a evaluar nuestros avances con la autoevaluación, que nos va a permitir en este caso darnos cuenta si nosotros hemos creado la propuesta de valor, hemos evaluado el desafío, hemos formulado el desafío, y si hemos recogido la información de los entrevistados. Y por supuesto tienes que marcar de acuerdo a
cómo tú piensas que vas aprendiendo. Si estás en inicio, en proceso o estás en logrado. Sí, entonces eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.